Qué bendición, qué privilegio el poder estar en esta familia de Dios. Gracias, pastores Manswich, por el corazón que tienen por el reino de Dios y por nuestra nación, la nación de todos, donde hemos venido de diferentes naciones para buscar y realmente establecer el futuro de nuestras familias. Reciban saludos de las iglesias que pastoreamos de Río de Aceite. Estamos muy gozosos siempre de poder compartir con cada uno de ustedes. Y como decía el pastor Manswich, realmente el futuro de esta nación se decide. Pero no se decide solamente por unas cuantas voces, sino por toda aquella voz que se va a levantar para establecer la fe y las creencias en un Dios verdadero. Cuando estaba meditando acerca de lo que debería compartir, una y otra vez el Espíritu del Señor realmente me incomodaba con el valle de la decisión. El valle de la decisión. Y la palabra del Señor nos habla claramente las palabras del profeta Joel, donde en ese capítulo 3, el versículo 14, dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ciertamente esa es una profecía que habla de la segunda venida de Cristo y el juicio que vendrá a cada nación de parte del Señor por cómo y de qué manera reaccionaron a su palabra en relación con la nación de Israel. Pero también es una profecía que debemos atender, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de plan, un Dios de propósito, un Dios de objetividad y un Dios de diseño. Y en todo su plan perfecto Él nos dio este libre albedrío para que podamos decidir de acuerdo a su voluntad o aún ir en contra de su voluntad. Ahora, en menos de 48 horas, esta nación estará en el día decisivo del futuro gobierno. Las elecciones se estarán llevando a cabo. Y la pregunta es: ¿qué hará la iglesia? ¿Qué hará el creyente? ¿Cómo decidirá el hombre y la mujer de fe en este valle de la decisión? La realidad es que si nosotros nos ponemos a ver lo que dice la palabra en Deuteronomio, el capítulo 30, empezamos a ver un Dios que siempre envió una voz profética, una voz por medio de sus hombres, sus siervos al pueblo. Y allí en el versículo 15, Dios mismo habla y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, o la muerte y el mal. Y ahora, en estos tiempos, no podemos dejar de pensar de qué se tratan las elecciones de esta nación. Y como hemos dicho y oído también de otros hombres y mujeres de Dios, ciertamente es una batalla espiritual, y ciertamente Estados Unidos de América está decidiendo entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y estamos regresando allí cuando Moisés mismo, de parte de Dios, le dijo al pueblo de Israel que Dios colocaba para decisión del pueblo, que quería, que deseaba, que buscaba. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Y entonces es más que una elección, o es más que un simple voto. Tu voto va a ser tu voz por lo que deseas,
para esta nación, para tu familia, para tu propia vida. Es el valle de la decisión, de esta decisión que hagamos, porque hay un poder en la decisión. Todos nosotros hacemos decisiones en la vida. Diariamente decidimos a dónde vamos, decidimos de qué nos alimentamos, decidimos varias cosas. Es más, bíblicamente hay 3 decisiones muy importantes. La más grande de todas, la más importante, el milagro más grande, es la salvación, el regalo más grande de Dios. Y en un momento tú tuviste que decidir si recibías a Cristo como tu Salvador. Era tu decisión. Y note conmigo que aunque Cristo murió en la cruz, aunque Cristo derramó su sangre, aunque Cristo vino al mundo y se despojó, y por cierto, ¿sabía usted que Jesús tuvo que decidir venir? El Padre, Hebreos manifiesta: he aquí, vengo a hacer tu voluntad. Jesús decidió hacer la voluntad del Padre. Y Él dijo: en mi vida nadie me la quita, yo la pongo por mí mismo. Tuvo que decidir dar su vida. Jesús hizo eso. Y aún en la decisión de Jesús, todavía deja que el ser humano decida si le va a recibir o no le va a recibir. No lo impone, no lo obliga, le da la lección más grande de tu vida la hiciste cuando decidiste recibir a Cristo. Pero otra decisión importante también en la vida es: ¿a quién sirves? Tú tienes que decidir en esta vida a quién vas a servir. ¿Vas a servir a Dios o vas a servir al mundo? La cultura de hoy, la cultura de cancelación. Y esa decisión también es tuya. Y a quien tú eliges servir determina qué sucede en tu vida y en el futuro de tu familia. Decisiones son importantes. Son tan importantes que déjeme simplemente llevarle a esa decisión allí. De Esaú teniendo que decidir entre su primogenitura o un plato de lentejas. ¿Le suena familiar al día de hoy? Claro que sí, porque las estrategias son las mismas, las decisiones son las mismas. Por cierto, anote esto en su corazón o escríbalo: nunca tomes una decisión cuando estás demasiado cansado. Una decisión en el cansancio generalmente es una mala decisión. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice, si le puedo llevar allí brevemente en Génesis 25, note lo que sucedió en la vida de Esaú. Dice que llegó muy cansado, versículo 29. Y llegó tan cansado que vio el plato de lentejas. ¿Sabía usted que la obra de las tinieblas es usar un gobierno que te agote, que te canse, para ofrecerte el plato de lentejas? Y las lentejas están siendo ofrecidas en un plato a mucha gente. Hay gente diciendo: bueno, desde que yo tenga y me den comida, desde que yo reciba el cheque que el gobierno me va a enviar, desde que me envíen lo necesario, yo está bien, yo daré mi voz, contar que me den ese plato de lentejas. Pero Esaú lo hizo también. Y la Biblia dice que por un plato de lentejas perdió su primogenitura. Ahora yo le pregunto: ¿cuántos de nosotros llegamos a esta nación y somos rompedores en generaciones, porque somos la primera generación de nuestras familias, y ahora nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia es el resultado en esta nación de lo que nosotros traemos? La primogenitura en esta nación que Dios nos ha dado para establecer la descendencia nuestra. Vamos a entregarla por un plato de lentejas. La Biblia dice en Hebreos 11 que Esaú con lágrimas procuró, se arrepintió de su ¿qué? Decisión.
¿Sabe cuánta gente se ha arrepentido de una decisión? Muchos. ¿Y sabe lo que puede suceder si esa decisión es incorrecta en las elecciones? Por alguien que se fue por el plato de lentejas con lágrimas, querrá cambiarlo y será muy tarde para América si no hacemos la decisión correcta en el tiempo aceptable del Señor para nuestras familias. Es una decisión nuestro futuro. Y entonces no solamente Saúl, pero déjeme llevarle lo que estábamos mostrando, que esa decisión de su primogenitura hizo que él entregase completamente, porque no le importó. No le importó porque dijo, no te la mentalidad, me voy a morir. Menospreció su primogenitura. No menosprecies la oportunidad que Dios te está dando. Tú dices, pero ¿será que en estas elecciones yo no puedo ni siquiera votar, pastor? Yo no puedo ni siquiera estar allí. Pero tienes una voz de influencia en los tuyos, en tu comunidad, en tus amistades, con tus vecinos. Tienes más que eso, tienes una autoridad con esa voz espiritual, no solamente para orar, sino para actuar. Es un tiempo de decidir y levantar la voz. Pero veamos otra decisión. ¿Se acuerda de Abraham y Lot? Lot se fue con Abraham. Y cuando de repente la tierra empezaron a haber problemas entre los pastores del uno y el otro, y los animales, y la tierra se volvió más bien de conflicto, Dios le habló a Abraham: Abraham, no te puedo bendecir si no te separas de Lot. Es una decisión. Abraham mira a Lot y le dice: Lot, decide, allí en Números, en Génesis 13, decide qué tierra quieres. Oiga esto, la Biblia dice en Génesis capítulo 13 que Lot miró la tierra, y en el versículo 11 al 13 miró cómo estaba la tierra más llamativa, más hermosa, la que más se apetecía para su visión. Y Lot dijo: esta es la tierra que yo quiero, y decidió por esa tierra. No decidas por la apariencia. No hagas decisiones por la apariencia. Me parece que es que esta persona se ve mejor. No, puede ser, y de hecho en sí Jezabel aparenta ser la que tiene la apariencia de hablar correctamente, quizás de prometer la hermosura de una tierra. Pero lo que Lot no vio, si usted lo ve en Génesis 13, no vio que los hombres que vivían en esa tierra estaban llenos de maldad, y la apariencia cautivó a Lot y decidió irse por la apariencia. Cuando lo hizo, Dios le dijo a Abraham: Abraham, ahora mira la tierra. No ves nada, no tiene una apariencia, pero porque has escogido y dejado que el otro Lot decidiera, yo a ti haré de esta tierra la tierra de tu descendencia. La bendición de Abraham fue dejarse guiar por la voz de Dios, por los principios bíblicos y morales, y la guianza del Espíritu de Dios en su vida. Y eso te sucede cuando tú decides en obediencia a la voz del Señor. Entonces, no decidas cansado, no decidas por apariencia. Decisión. Pilato está delante del pueblo. Esas son las elecciones del Nuevo Testamento. ¿Quién suelto? ¿Les doy a Barrabás o les doy a Jesús? Y el pueblo dice, la voz, es cierto, de hecho el Evangelio de Lucas dice, y la voz de ellos prevaleció más que la otra voz. ¿La voz de quién? Si usted lo busca en los evangelios, la voz de los que gritaban, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifica a Jesús. La voz de ellos prevaleció más. ¿Qué estaba diciendo el pueblo con su voto? Estaba diciendo, queremos a Barrabás.
En otras palabras, queremos en nuestra tierra a un ladrón suelto. Queremos más robo, queremos más crimen, queremos más bien el pasado que hemos tenido. Barrabás lo conocemos y sabemos lo que hace Barrabás, pero lo queremos suelto en nuestra tierra. Esa es la decisión de América este martes. ¿Quieres más de Barrabás? ¿Más robo? ¿Más criminalidad? ¿Más inseguridad? ¿Quieres más de lo que representa Barrabás? ¿O es tiempo que decidamos y queremos más? No en el candidato, porque los candidatos son instrumentos, pero ciertamente hay una diferencia entre el candidato que reconoce que hay un Dios y el que le dice a un grupo de gente: está equivocada de la reunión, váyase a otro lado. Y por cierto, recientemente, porque hay que abrir los ojos, no solo espirituales, hay que tener un corazón abierto y discernir no solamente las palabras de la superficie, pero los actos de cada candidato cuando elegimos. Eso fue lo que sucedió mientras el expresidente Trump pedía oración de pastores y líderes y la iglesia. Kamala estaba decidiendo más bien que Jesucristo y la multitud de Jesucristo que decía Dios vive, no podía, debería estar ahí en esa audiencia. Pueblo de Dios, tenemos que quitar la venda de los ojos y saber que hay una decisión real, tan clara como eso, sin temor, sin temblar las piernas, sin ser intimidados, con el carácter que Jesucristo tuvo para caminar en medio de la oposición. La iglesia debe caminar. Y esa elección entre Jesús y Barrabás es una realidad entre lo que está sucediendo hoy en América. Ciertamente lo que sucede en América va a afectar el mundo entero. Es una decisión completa. ¿Qué de Marta y María? Jesús llega a la casa de dos hermanas. Decisiones. Dile al que está a tu lado: decídete hoy. No puedes estar entre dos pensamientos. El profeta se puso de pie, Elías, y dijo, ¿se acuerda? Primera de Reyes 18: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No puede ser frío y caliente, no puede ser tibio. Es más, la Biblia dice, lo tibio lo vomita Dios de su boca. No puedes tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. No puedes tener un pie con lo liberal y lo que va antibíblico y otro pie con lo bíblico. Esto no es solo de sentimiento y emoción, es de estar en la plataforma de la verdad, en la plataforma de la palabra, en la plataforma de los fundamentos de Dios. Pero Jesús llega donde Marta y María. Y le parece interesante que estando la visitación del Señor, o sea, llegó la oportunidad para ambas. Y Marta está muy afanada y decide que aunque Jesús está allí, aunque tiene la oportunidad de decidir de oír a Jesús, decide que va a seguir ocupada en lo que está haciendo. María decide diferente. Allí en Lucas 10, María decide, no importa lo que esté haciendo, me detengo. Este es el tiempo de la visitación de Dios en mi casa. Voy a colocarme en los pies de Jesús y voy a oír que Jesús me tiene que decir. Marta no lo soporta. Nunca Marta va a soportar que María no haga nada con ella, afanada y ocupada por oír a Jesús. ¿Le parece a la voz hoy actual de la cultura? No soporta que la iglesia esté oyendo la voz profética de Dios y que la iglesia escoja la buena parte. Porque Jesús le dijo a Marta: Marta, afanada, turbada está tu alma, pero María ha escogido que la buena parte, hizo la decisión
de la buena parte. Esas decisiones determinan el futuro. Dios le dijo a Eva y a Adán: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les dio una verdad, los estaba protegiendo, les dio libre albedrío de todo árbol. Por cierto, ¿sabía usted que encontramos en el huerto del Edén lo que es el modelo de Dios? Tan pronto Adán y Eva pecaron porque oyeron la serpiente, porque la serpiente siempre vendrá y te dirá: no morirás. Da tu voto y dalo por la decisión incorrecta. Ve por el liberalismo, ve a favor de aquel del aborto. Al fin la mujer es su cuerpo, te dirá la serpiente. Y Eva y Adán lo hicieron, y lo que sucede es bien interesante, porque tan pronto deciden ir en contra de la verdad, Dios tiene que proteger el huerto del Edén, y podemos ver a un Dios asegurando la frontera, rodeando la frontera. ¿Para qué? Para que no entre un Adán y Eva que ya no tienen la naturaleza divina, sino la naturaleza pecadora. Sí, situaciones de inmigración. Nosotros le decimos en la iglesia que pastoreamos a nuestra gente: Dios te ha traído con un gran propósito, Dios tiene planes, pero tienes que activarte y moverte dentro de las leyes, y tienes que ir de acuerdo al proceso de Dios, porque el Dios que te trajo no te dejará fracasar si lo haces a la manera de Dios, en el orden de Dios. Pero vemos que Dios tuvo que cerrar el huerto del Edén, porque si comían había un árbol, el de la vida. Si comían de ese árbol de la vida, habiendo caído por una eternidad, la naturaleza pecaminosa hubiera quedado. Por eso cerró el huerto del Edén y puso los querubines alrededor. Una decisión de Adán y de Eva. En las decisiones que hacemos, hablé de la decisión de dónde pasarás la eternidad. Recibes a Cristo, lo rechazas. La decisión de a quién obedeces. Es más, sabes que cuando tú decides bajo qué autoridad vas a operar, la autoridad que tú decides, que tú escoges, determina si te conviertes en esclava o esclavo de un sistema de pecado, o te vuelves realmente un siervo y una sierva de la justicia y la libertad que viene de parte de Dios. Romanos 6:16 nos dice eso: aquel a quien tú obedeces, aquel a quien tú decides obedecer, sois esclavos de aquel que obedecéis. Entonces no es solo una decisión leve, estamos determinando quién va a gobernar y qué vamos a tener como consecuencia de ese gobierno. Es una decisión a quién servimos, es una decisión a quién obedecemos de acuerdo a los planes de Dios. Pero quizás esta es muy importante, la de Romanos 6:13. Cómo nos presentamos como iglesia, cómo hacemos de nuestra vida instrumento de justicia, cómo levantamos la voz y cómo proyectamos la razón por la cual Dios nos ha alcanzado, para que marquemos diferencia en esta nación, y diferencia basado en el Dios que servimos y el Dios que hemos decidido obedecer. Una tercera decisión importante es con quién te unes. Pregúntale al que está a tu lado: ¿has decidido a qué te unes? ¿Con quién te unes? Es más, sabía que si usted quiere entender esto, mire los matrimonios a su alrededor. Yo le digo a la iglesia Río de Aceite, usted puede ver los rostros de gozo de todos los que están casados. Se les ve en el rostro, decidieron bien.
Usted no encuentra un rostro amargado porque decidieron bien. ¿Cuántos saben? A quién te unes determina cómo vives el resto de tu vida bajo el mismo techo y cómo vives la vida. ¿A quién te unes? Y le decimos a los jóvenes, decidan bien a quién se unen. Eso no es cualquier decisión. Ahora tengo una buena noticia para los que decidieron mal. Dios todavía hace milagros. Dios todavía transforma, unge con el Espíritu Santo, quita todo lo que tiene esa persona con que te has unido y lo hace un instrumento nuevo. Todavía Dios hace eso. Restaura matrimonios. Lamentablemente la cultura de hoy es, pues si no funciona, la dejo, lo dejo, sigo con la próxima o el próximo y vuelve a ser otra mala decisión. Cultura, pero no Dios. Dios dice, yo estoy contigo, te doy la sabiduría, decide bien a quién te unes. Pero déjeme quitar el ejemplo del matrimonio porque algunos rostros están como cambiando un poco. ¿A quién te unes? ¿Qué plataforma pisas? ¿Con quién te presentas? Vivimos en un tiempo donde todos queremos, mucha gente anda buscando los selfies, la manera, estuve con tal persona. Ten cuidado con quién sales. Tienes que tener discernimiento con quién te paras. Tienes que tener discernimiento dónde estás pisando. Porque esa es la decisión en esta selección y la decisión en nuestra vida. Siempre estamos parados, firmes en la verdad de Dios, en aquello que Dios respalda, o me estoy parando con alguien o con una plataforma que Dios no está ahí en esta plataforma. Porque si Dios no está ahí, esta plataforma caerá tarde o temprano porque Dios está en contra de ella. Es más, es tan importante eso que debemos de entender la importancia, como dije, la autoridad que escoges para obedecer te convierte en esclavo del pecado o te trae libertad y justicia. Número 2. Lo que escoges hacer en la vida marcará la diferencia en los resultados del mañana y del futuro de tu vida, de tu familia. Esta escritura allí muestra el impacto que tiene lo que hacemos. Dile al que está a tu lado, decide bien qué vas a hacer. Porque hay gente que lo piensa pero nunca hace nada. Hay gente que dice, pensé ir a votar, pero al fin no lo hice. Pensé hablarle a mis amigos, pero al fin no lo hice. Lo que haces determina tu futuro. Es más, el profeta viene del rey de Israel. El rey de Israel más bien viene a buscarlo, viene con lágrimas, está llorando, estoy rodeado. Le dice, toma la saeta, dispara las saetas. Y luego el varón de Dios le dice, toma ahora, golpea la tierra. Y note conmigo, la golpeó 3 veces y se detuvo. Toca al que está a tu lado, dile, nunca te detengas. ¿Sabe que hay gente que no recibe todo lo que Dios tiene para ellos por haberse detenido en la vida? Ya es mucho lo que tengo, ya es mucho lo que estoy haciendo. Ya la golpeé 3 veces. Nunca te detengas. Se detuvo y se enoja el profeta de Dios. Y sabe lo que le dice, enojado, ¿por qué no diste más golpes? Al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado, oiga esto, hasta el enemigo, hasta no quedar ninguno, pero ahora, ¿cuántas veces golpeó? 3 veces, solo 3 veces vas a derrotarlo. Hay gente que decide detenerse antes de tiempo.
No te detengas de alzar la voz. No te detengas de tener la influencia sobre otros en el voto y en todo lo que haces. Yo estaba en el hospital MD Anderson hace 15 años. Acabamos de construir el templo que el Señor en su misericordia nos dio, el primero. Yo dije: Señor, estoy en el mejor periodo de mi tiempo, tu gracia, tu misericordia. Y a los 4 meses de inaugurarlo, un cáncer de nivel 4 me dio en la cara, una linfoma, nivel 4. Como hombre de fe fui, hablé con Dios, dije: ¿qué quieres que haga? Toda la vida te he servido, de mi juventud. Paso por el proceso médico o me paro en fe, porque ¿cuántos saben que todavía servimos y creemos en un Dios de milagros? Pero a veces Dios no va a hacer el milagro como tú quieres, sino que va a desarrollar tu fe por medio del fuego, porque el oro es probado en fuego. Y cuando me empezaron la quimioterapia, eran 6, cada 3 semanas, 6 aplicaciones. A la tercera me dice la doctora, ya no encontramos nada. Y yo dije de inmediato: ya Dios lo hizo, ya no quiero seguir las otras 3, pues ya Dios lo hizo. Cuando de repente oí la voz de Dios: no te detengas, 5 o 6 veces. Y me dio esa escritura. Y yo tuve que decidir. En lo natural, la lógica me decía: ¿para qué más si ya no hay nada? Pero Dios me estaba hablando: si te detienes, puede volver, pero si no te detienes, nunca más vuelve el cáncer a tu vida. 15 años después, estoy aquí para decirle: tus decisiones importan para Dios. Tus decisiones traen el futuro de tu vida, de tu ministerio, de tu familia, de nuestra nación. No te detengas. Número 3. Si no decides, te traes maldición. ¿Cómo así, pastor? Malaquías 2 dice: si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, lo he dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición y maldeciré vuestras bendiciones. La indecisión. ¿Por qué es que quedan gobernantes en la nación llenos de maldad, anticristianos? Por gente indecisa, que por no decidir la maldición entra. Decídete de corazón, darle gloria a Dios con tu voz, con tu postura, con tu carácter, con tu firmeza. Dios cuidará de ti. Número 4, esto es importante, se lo resumo en estos 3 minutos. Óigame: si no usas tu derecho, otro lo usará por ti. Si no votas o envías a alguien a votar, otros votarán por ti. Cuando iban a redimir a Ruth, vino Boaz y le dijo: te toca a ti redimir. Él dijo: sí, claro, las tierras voy a redimir, yo acepto redimir. Pero le dijo: pero una cosa más, te tienes que hacer cargo de Ruth. Y ya no le gustó. Como algunos que ya estaban decididos a redimir, a traer redención a esta nación, votar, pero cuando oyeron que tomaba una responsabilidad más, ya no quieren hacerlo. Y Booz sí decidió tomar ese derecho. Y todos sabemos lo que pasó en la vida de Ruth, de Booz, y todo lo que sucedió debido a ese derecho que tomaron. Cuando tú no decides, otro toma lo que tú no decidiste. Número 5. Esto me impactó. Una decisión sola puede acabar con toda una generación perdida, pereciendo en el desierto. Estas elecciones, este tiempo de votar, decisión de América, puede acabar con el futuro de toda una generación de niños, de jóvenes que están en el sistema educativo, clamando los padres que necesitan algo más que lo que les están nutriendo y lo que les están educando. Pero si no lo hacemos, se perderá una generación bajo todo el sistema liberal de las diferentes géneros inventados y enseñados en contra de la palabra del Señor. Toda una generación pereció porque 10 espías decidieron: no podemos
enfrentar esos gigantes. No podemos ir a esa tierra. Y toda esa generación se acabó en el desierto. Y 6, toda decisión trae consecuencias. Lo vemos en Esther. Esther, si tú no vas al rey, si tú no lo haces, si callas en este tiempo, si callas, Esther, si callas este 5 de noviembre de 2024, si callas, Esther, Dios buscará y lo hará de otra manera, pero tú y tu casa ciertamente perecerán. Wow, el silencio y la decisión a no obedecer a Dios trae consecuencias. Tú revelas tu interior. Tus decisiones son los resultados de lo que hay en el interior. Revelan quién eres. No olvides esto, iglesia. Y cierro con esto. Dios mismo decidió elegirte a ti. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Dios te eligió a ti. Ahora, ¿qué vas a hacer como instrumento en la mano de Dios? ¿Qué vas a hacer con la decisión de Dios que te delegó para el futuro de esta nación? Yo voy a hacer una oración corta por estas elecciones y por tu vida. Y yo sé que hubo gente que me oyó hoy y recibió esta palabra y está en medio de decisiones en su propia vida, en su propia familia, en su propia casa. Decisiones de economía, decisiones en tus relaciones, decisiones en tu trabajo, decisiones con tu propia vida. Yo quiero orar por ti donde estás, una oración, pero más importante, para que no te pares, no te detengas, no dejes de hacer lo que Dios te envió a hacer. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia maravillosa que tiene una voz profética en nuestra ciudad y sus alrededores. Te pido por cada uno que oyó la voz y la palabra de esta tarde. Te pido que los ayudes y que actives en cada uno del pueblo hispano. Active, Señor, el querer como el hacer tu buena voluntad. Active los corazones, active sus mentes. Y, Señor, todo pensamiento se ha llevado cautivo si no vino de ti. Y que los pensamientos tuyos gobiernen en esas vidas. Y que nos levantemos para el futuro de nuestra nación, para elegir, Señor, conforme la plataforma que nos representa. No al aborto, sí a la vida. No al matrimonio entre hombres o mujeres, solamente entre ellos. No, al matrimonio como Dios lo estableció, entre un hombre y una mujer. No a la educación de nuestros hijos en diferentes géneros y confusión de género, pero sí, Señor, varón y hembra los creó, y que nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos sea en la fe judea cristiana, en la fe de tu palabra y en los valores bíblicos y morales, y no a una cultura de cancelación y una cultura anticristiana, pero sí al pueblo de Dios y a la presencia tuya, Señor, dentro de tu nación, Estados Unidos de América. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias.